Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 26, después también leeremos el 27 y el 28, que figuran aquí estos capítulos como apéndice, ¿verdad? Apéndice en este segundo discurso de Moisés, el libro del Deuteronomio. Son 4 discursos, no se olviden, de Moisés, ya antes de entrar a la tierra prometida. Volvemos a recordar un poco, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida, el Deuteronomos, segunda ley, dice Upea. Entonces Moisés se pone a hacer 4 discursos, o por lo menos así se presenta el libro dentro de su macroestructura. Y estos 4 discursos apuntan directamente al pueblo, a esta segunda generación, porque toda esa primera generación, según el libro de los Números, capítulo 26, nos había mostrado que prácticamente toda la primera generación que había salido de Egipto ya habían muerto por el desierto. Todos se murieron y aparece también como un castigo, ¿verdad? O sea, por esa infidelidad del pueblo con el Señor. Y bueno, pero ahora, ¿quiénes son los que van a entrar a la tierra prometida? Y ya son los descendientes. En ese mismo capítulo 14, el libro de los Números, nos decía que solamente los hijos que tenían menos de 20 años serían los que después entrarían a la tierra prometida. Y bueno, estuvieron vagando, dice, por el desierto 40 años. Entonces, esta gente está teniendo ya más o menos 60 años, ¿verdad? Y después ya están ya otra vez sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, y así es muy interesante esta idea que nos presenta dentro de la macroestructura el libro del Deuteronomio, porque nos está en forma unitaria. Esto es lo lindo, ¿verdad? En forma unitaria. Tenemos que entender bien la estructura de la Biblia, porque a veces no entender y más todavía cuando los protestantes te agarran y te dicen, ¿por qué dice la Biblia? Y te agarra un versículo y ahí te dice cualquier cosa y lo saca del contexto y no sabe cuál es la macroestructura y de dónde viene y por qué está volviendo a repetir y cuál es la forma entonces de entender, ¿verdad? Todos estos elementos. Esto es indispensable.
dentro del contexto histórico, un estudio bíblico serio, ¿verdad? Como vale la pena. Entonces nosotros estamos mirando aquí, en este apéndice que encontramos en el capítulo 26, 27, 28. Primero decíamos que este capítulo 26, del 1 al 15, nos presenta una doble ceremonia. Aquí nos habla de las primicias, ¿verdad? Pero que tiene un carácter, decíamos, cúltico religioso. Cúltico, ya hemos explicado en los programas anteriores, lo cúltico significa principalmente el hecho de relacionarnos con Dios a través de todas nuestras acciones, el culto a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo le agradecemos? Son los ritos, de cierta manera. Y las primicias, en este caso, es uno de los ritos, ¿verdad?, que nosotros también hacemos. Y hay tantos ritos que nosotros hacemos, ¿verdad?, de nuestra vida, pero que tiene un sentido antropocéntrico o antropomórfico, o todo lo que significa del aspecto antropológico del hombre. Antropo, siempre el antropo. Por una parte que se centra, ¿verdad?, en el hombre, por otra parte también que tiene la forma de relacionamiento, pero que necesitamos de los signos, ¿verdad? En toda la parte de la semiótica nosotros podemos entender el significado de los símbolos, de los signos necesarios y fundamentales para entendernos nuestra relación. Porque para esa picoñandeña ni entendeta lleva si no tenemos los símbolos. Estos son lenguajes. Si yo te digo así, vos me entendiste. ¿Qué entendiste cuando te hago así? Si yo te digo así, ¿qué entendiste vos? Estos son signos. Y hay una ciencia que se llama semiótica que te explica el significado, de dónde viene, por qué el hombre, ¿verdad? Si yo te digo así, entonces vos ya entendés ya, o sea, tú tenés esa capacidad. Supongo que todos tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de ir entendiendo la simbología. Una vez que se te dice 2, 3 veces, nomás se te enseña. Pillar en la me vuelves a 2, 3 veces diré, me echo la guacha, ¿entendena? A la próxima, pecha ante marejo y ya no hace falta ni que le pegue. Así no le decía ya, o calma y tema. Bueno, eso todo se estudia dentro de la semiótica. El hombre tiene la capacidad, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces estábamos diciendo que hay un carácter cúltico, la relación, el rito, para que entendamos nuestra relación con Dios. El culto es para eso. El culto es para que entendamos cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Cuando yo voy a misa, ese es un elemento del culto, cúltico. Entonces, cuando voy a misa, ¿qué es lo que yo entiendo? Y tengo que entender que ahí entonces me pongo. Hay muchos pasajes, muchos ritos en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento en el cual yo me arrodillo, pido perdón, ¿viste? Estos son símbolos elementales y fundamentales en nuestra relación con Dios. Y digo, bueno, Señor, yo me doy cuenta de que he fallado, ¿viste? Son esos ritos, entonces, que me ayudan para entender cada situación que estoy viviendo. O por ejemplo, en ese momento en que yo me arrodillo, estoy pidiendo perdón, viene ahí el sacerdote con el agua bendita y pedimos perdón. Vos entendiste muy bien. ¿Por qué tiene que venir el sacerdote con el agua y a salpicarte? Ese es un rito, ¿entiendes? Ese es un culto, el rito, lo cúltico. ¿Te entendés? Va a decir el rito, en el aspecto cúltico. Bueno, porque te está diciendo, en ese momento el Señor te está limpiando, te está perdonando los pecados. Entonces vos haces enseguida. Nosotros tenemos una capacidad de milésima de segundo para entender las cosas, ¿verdad? Nuestra capacidad impresionante, nuestra computadorita, nuestro cerebro, ¿verdad? Si entendemos las cosas. Entonces quiere decir el agua que purifica, el agua que lava. Entonces el hecho de que el agua me salpique. Entonces, si vos entendés eso, es el gesto, porque algunas veces la gente no entiende tampoco eso, el gesto. Porque si no le salpicó 1 o 2 gotitas, no está contento, y no se queda en el gesto o en el rito cúltico, ¿verdad? Aquí lo que vale es el gesto y la simbología. No que sin falta me haya derramado 1 litro de agua, y porque me derramó ahí, entonces sí. Bueno, si te derrama, ciertamente de ñandúa, ñandubella, ¿verdad? O sea, pero aquí nosotros no nos podemos quedar al aspecto simplemente físico de la cosa, sino que nosotros vamos al símbolo, a esa capacidad que nosotros tenemos de entender esa relación cúltica del hombre con Dios, ¿verdad?
Pero después también apuntábamos al aspecto religioso. Es un aspecto cúltico, pero es religioso. ¿Y qué quiere decir que es un aspecto religioso? ¿Por qué te pones esa palabra religioso? Porque esto nos ayuda a religarnos, ligarnos a nuestra esencia. Decir quién soy yo. Religión significa religarse, conocerse a sí mismo, entrar dentro de uno mismo y decir, había sido yo, me equivoqué, tengo que mejorar, tengo que cambiar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Uno de los momentos que marcó el Encuentro Internacional de Oración por la Paz fue este. Los líderes religiosos, seguidos por jóvenes de distintas partes del mundo, encendieron estas velas como símbolo de esperanza frente a las actuales dificultades. Entre la representación latina estuvo Rosa, además de llevar color y alegría a la ceremonia con su traje folclórico peruano, llevó en su corazón todas las necesidades de Latinoamérica. Una gran emoción, una gran responsabilidad, sobre todo en estos momentos así difíciles que estamos viviendo. En este evento participaron jóvenes de distintas confesiones, una señal de unidad frente a una pandemia que no ve estratos sociales o creencias. En este momento más que nunca es importante estar todos unidos porque no nos salvaremos solos, solamente luchando y combatiendo y rezando unos por los otros nos podremos salvar todos juntos. Además de Francisco, una de las figuras más importantes que participó en el encuentro fue el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. Katia cuenta cómo le conmovieron sus palabras y ver que a pesar de las diferencias hay muchos puntos en común. Ayer escuché al líder ortodoxo y me encantó porque fue una oración de tanta unidad, de tanto amor a Jesús. El evento fue promovido por Sant'Egidio, una comunidad que, basada en la escucha del Evangelio, promueve la fraternidad y el trabajo voluntario por los pobres y por la paz. Yo, gracias a Dios, tengo aquí en Italia 2 años y ingresé a la comunidad de Sant'Egidio, que es para mí una familia. Y yo me siento muy feliz, muy protegida, muy bendecida por Dios también al haber encontrado esta gran comunidad. Para Sant'Egidio, trabajar por la paz forma parte de una amplia labor en pro de la fraternidad que se concreta en el trabajo ecuménico y en el diálogo interreligioso según el espíritu de Asís, el espíritu que llevó a Juan Pablo II a reunirse con los líderes religiosos en Asís para rezar juntos por la paz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia
este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando sobre estos elementos cúlticos religiosos, ¿verdad? Decíamos del culto, que es tan interesante, los ritos que nos ayudan a entender nuestro camino, nuestro proceso de salvación, decimos. La salvación, que quiere decir de nuestra recuperación de la dignidad, ser felices, realizarnos como personas. O dice la salvación. Peñande Yarañe Pesino. Ya es ahí señal lleva guaranime. Entonces, importante que entendamos esta relación, ¿verdad? Y decíamos en este sentido, es religioso, religarse. Todos los signos que nosotros realizamos en el aspecto cúltico, por eso está unido, cúltico, religioso, unidos los dos, porque lo religioso significa que todo lo cúltico, los ritos me tienen que hacer entender quién soy yo, en qué situación me encuentro. Como pusimos el ejemplo anterior, si yo me estoy colocando de rodillas o me pongo, cierro los ojos y miro un poco mi interior y pido perdón, ¿viste? Estos gestos de los ritos, estos son ritos, símbolos que nosotros hacemos. Estamos entrando en el aspecto antropológico. Nosotros le damos sentido. ¿Qué sentido tiene poner las dos manos así? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién le da el sentido? Antropológico. ¿Por qué yo me pongo así ante Dios? ¿Por qué yo para rezar no me pongo así ante Dios? Puede ser también, pero ¿por qué nos ponemos así? ¿O por qué levantamos el ojo así? Viste que son gestos, símbolos, signos antropológicos, es decir, que sale del hombre, del alma. Son actitudes. Bueno, esa es la primera parte, el aspecto cúltico. Es el aspecto cúltico que necesitamos nosotros, porque somos hombres, somos criaturas, tenemos un lenguaje para comunicarnos, es parte esencial de nuestra vida. Entonces, yo no sé por qué, lastimosamente, ignorancia, digo, cada vez que los protestantes, por ejemplo, no quieren hacer el nombre del Padre, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no entienden lo que significa verdaderamente la cruz, entonces, que es el lugar esencial y fundamental como Dios nos salva. Dios nos salva por la cruz, ¿verdad? La cruz, que significa la entrega total, ¿verdad? La generosidad máxima de Dios. Miren que esta es una herejía, yo les digo que es una herejía, pero no de ahora simplemente. Esta es una herejía ya de los primeros tiempos de la iglesia. Esto que ahora ellos están volviendo a repetir, ¿verdad? Fíjate nomás, enseguida te vas a dar cuenta un protestante cuando vos haces el nombre del Padre. Por poco no se encadenan ahí por no mover las manos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es el primer gesto, el primer signo que todo cristiano recibe cuando se bautiza. Todo cristiano, la cruz. La señal de la cruz es lo primero que ese niño al bautizarse recibe. Lo primero. Imagínense. Eso es la base, es el primer sacramento, el bautismo. Bueno, entonces estamos simplemente queriendo entender que esta doble ceremonia, y miren que nosotros estamos hablando del Deuteronomio, cómo tiene después una concatenación, ¿verdad? Cómo se concatena, todo está de una forma secuencial también por una parte, pero en relación profunda y directa. Es una relectura continua de la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis, del Génesis hasta el Apocalipsis, de una forma ensamblada pero magníficamente en el camino de la historia de la salvación. Nosotros hablábamos en este apéndice, el capítulo 26, de cómo el lenguaje deuteronomista de esta escuela entonces del Deuteronomio nos presenta las primicias. Las primicias, decíamos, como una actitud de agradecimiento. Somos agradecidos porque sabemos que todo lo que recibimos al final de cuentas es gracia, como dirá después San Pablo, ¿verdad? San Pablo dirá, porque entiende muy bien que todo es gracia, pero gracia en el sentido de que nos exige después a nosotros también a ser agradecidos. Y porque sabemos que nosotros no somos los que hacemos crecer todo eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, las parábolas, por ejemplo, que te dice el sembrador que lanza, él dice, no sabe cómo, pero ella crece sola, dice, ¿verdad?
Claro que ahí esa parábola se refiere al reino de Dios, pero así también es nuestra vida. Nosotros vamos sembrando, lo que vamos sembrando entonces después va creciendo de acuerdo a la tierra donde se encuentra esa semilla, donde nosotros lanzamos el querigma, la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y entonces el otro, en la medida en que se despierta también y entiende la presencia de Dios, UPP, Yahweh, Yeme, Ebeñan de Yara, o sea, ser agradecidos, abrirnos a Dios, ¿verdad? Entrega total. Por eso vamos a mirar un poquitito de nuevo desde el versículo 4, capítulo 26. El sacerdote dice, tomará la canasta que se entrega de las primicias como agradecimiento de todo lo que Dios nos ha dado, que tú le entregues, tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar. O sea, para decir, Señor, a vos te estamos presentando. Ciertamente que Dios no necesita que le traigamos eso. Viste que siempre va a estar en función de ¿quién? De la comunidad. Va a estar en función de la comunidad. Dios no necesita nada. Dios es Dios. ¿Y por qué tenemos que rendirle culto a Dios? ¿O por qué? Porque justamente somos nosotros agradecidos a Dios, pero para que entendamos que toda esa gracia que nosotros recibimos de parte de Dios, entendamos que Dios nos los ha dado a nosotros para que le demos a nuestra comunidad, para que compartamos con nuestra comunidad, para que entendamos que nosotros no somos cuatija en yo siempre digo, no somos solos en este mundo, somos comunidad, y que todo está en función entonces de la comunidad, del cajal, de la iglesia, como se dice en griego, ¿verdad? La iglesia es el centro entonces de la comunidad. Es allí donde tenemos que entendernos. Es en la iglesia, porque estoy en función de la iglesia, ¿verdad? Bueno, por eso hay un representante. Esto ya habla de la institución como tal. El sacerdote es el que está al frente simplemente de una comunidad. Así como Moisés, que se pone al frente de una comunidad, aquí te está hablando ya de una parte institucionalizada, la iglesia como tal, como institución en este caso, ¿verdad? El sacerdote que recibirá esa canasta, que tú le entregues, la depositará ante el altar, porque él entiende, yo no le estoy entregando al sacerdote para él. Mi diezmo no es para el sacerdote. El diezmo es para la comunidad, ¿verdad? Y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Y aquí entonces va a venir la oración. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Francisco es nuestra escuela.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tiempo de bajar mi cabeza.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, capítulo 26, un capítulo maravilloso. Se nos presenta como apéndice, ¿verdad?, de esta parte del segundo discurso de Moisés, Deuteronomio, segunda ley, instrucciones que está dando o se pone, el autor sagrado pone en la boca de Moisés para decir, antes de entrar a la tierra prometida, cómo se tienen que comportar ustedes, cómo tienen que ser. Bueno, esto se escribe ciertamente que mucho tiempo después de esa experiencia tan dura, tan difícil que Israel tuvo que vivir, ¿verdad?, en el exilio. Y desde ahí ellos comienzan a pensar y desde ahí ellos comienzan a reelaborar toda su historia religiosa. Bueno, estábamos nosotros hablando en este capítulo 26, en este apéndice, del versículo 4 en adelante. El sacerdote que recibe, dice, la canasta que tú le entregues, la depositará el sacerdote en el altar para decir, Señor, esto te pertenece, eso es tuyo. Es decir, nosotros le estamos entregando al Señor le entregamos, no al país o al sacerdote, o le damos tu diezmo a ese que después se enriquece con tu plata, con tu diezmo. No, eso es para la comunidad. Atención, atención. Y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mirá lo que va a pronunciar. O sea, tú, que eres el que está entregando, ¿verdad?, los dones. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres. Pero luego se convirtió en una nación grande y fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ofrezco ahora, ¿viste? Claro, como vos estás trayendo en este momento, entonces voy a decir, ahora, ¿verdad?, que traigo estos dones, ofrezco ahora, ¿qué cosa? Las primicias de los frutos del suelo que tu Señor me diste. Que tu Señor me diste. Ahí termina tu oración. Aquí hay muchísimo para estudiar. No sé si vamos a tener el tiempo necesario. Vamos a quedarnos un mes con esto, porque aquí está el resumen. Esto es lo que von Rad, un gran autor, ¿verdad?, un gran estudioso alemán, ¿verdad?, uno de los primeros estudiosos, grandes estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia. Él nos habla que, ¿saben qué? Esta oración que encontramos aquí, él le llama el credo. Entonces, el credo de Israel. Según él, según von Rad, dice que esta oración que decían los israelitas, esta es una oración, dice, que decían los israelitas, sobre esto después se va a escribir toda la Biblia. Imagínate lo que él se arriesga a decir. Bueno, en realidad no creo que sea tanto así, ¿verdad? Pero en fin, pero es un gran estudioso y no está tan equivocado, ¿verdad? Porque hay elementos fundamentales y esenciales que encontramos aquí en esto que se llama el pequeño credo de Israel. Pero está linda esa palabrita, el pequeño credo, así como nosotros decimos creo en Dios Padre, o sea, decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Aquí se hace una síntesis de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos como fe. Aquí en se encuentra del Antiguo Testamento, es decir, de lo que es el judaísmo después. ¿En qué creemos? ¿Cuál es nuestro credo? Hay elementos que faltan aquí, por eso es que no podemos decir que aquí se resume todo. Pero en fin, podría haber sido también, ¿verdad? Porque estos son estudiosos, además son alemanes y han estudiado toda su vida sobre esto. ¿Quién soy yo, ¿verdad?, para decir o disentir tanto, ¿verdad? Pero yo descubro que hay elementos maravillosos aquí que nos ayudan a entender ese camino, ¿verdad?, del credo de lo que Israel creía en ese momento. Y puede ser que de aquí hayan comenzado a escribir la Biblia y después, en la medida en que fueron encontrando otros elementos, también fueron agregando. No hay también por qué disentir en ese sentido. Pienso que todo es posible, ¿verdad? Porque si siempre hablamos nosotros de glosas o de posibilidades de adjuntar nuevos elementos, ciertamente que aquí también podemos encontrar lo mismo. O sea, la base, porque él dice también como base.
Tampoco dice que aquí está todo el credo, pero por lo menos nos dice que es la base, el fundamento. Desde aquí parece que Israel comienza a repensar su propia historia. ¿Y cómo piensa? Mire, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Entonces está hablando primero del arameo, Ur, tal vez, ¿verdad? Desde ahí. Pero después que bajan hasta la tierra prometida, después que bajan de nuevo, viste que es una síntesis, toda la historia de Israel que va hasta Egipto, de Ur a la tierra de Israel ahora que baja a Egipto. Viste que te está haciendo una síntesis de la Biblia, del Antiguo Testamento. Se refugió, dice, con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una gran nación. Éxodo capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Hasta el versículo 7. Si ustedes leen 1:7 del Éxodo, van a encontrar que justamente el pueblo de Dios, ¿verdad?, comienza, ¿verdad?, a multiplicarse, y ya no es más ese pueblo, o sea, ya no es más simplemente esa familia, ¿verdad?, sino que ya comienza a ser todo un pueblo grande. Miren el versículo 7, 1 Éxodo, dice: pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Entonces aquí Éxodo 1:7 ya no te habla más simplemente de Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. Sino que te habló en el 1:1, te dice, estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, ¿viste? Bajaron a Egipto, lo que te está diciendo. Entonces por eso él está diciendo, von Rad en su estudio, que aquí encontramos el caracol, la síntesis en pocas palabras de toda la historia de la salvación. Imagínense, toda la historia de la salvación en pocos versículos. Y según él, desde aquí entonces se comienza a pensar toda la historia de Israel, o toda la historia bíblica que nosotros tenemos. Después se escribiría esto. Entonces dice, una familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto, y así sigue. Los israelitas que son fecundos, y entonces ahí lo que acabamos de leer en el versículo, ¿verdad?, que nos propone, versículo 5, se refugió, dice, con pocos hombres, luego se convirtió en una nación grande. Se convirtió en una nación grande, que tiene mucha relación también con Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que le promete la descendencia, es decir, de que será una nación y que será el pueblo elegido de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Para mí.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en uno de los pasajes esenciales, fundamentales, capítulo 26. Aquí aparece como un apéndice, ¿verdad? Pero que te habla justamente de uno de los elementos esenciales que incluso decíamos este gran autor, gran estudioso alemán, von Rad. Él nos presenta estos versículos que va desde el versículo 5 hasta el versículo 10 prácticamente, o un poco más, ¿verdad? Sí, hasta el versículo 10. Entonces te presenta del 5 al 10, en 5 o 6 versículos te presenta toda la historia de la salvación, todas las promesas de Dios. Entonces lean un poco ustedes, capítulo 26, del 5 al 10, y se van a dar cuenta, pero lean con calma. Y desde ahí van a entender toda la historia de la salvación en pocas palabras. En qué consiste la acción de Dios o en qué consiste el credo de Israel. ¿Qué es lo que Israel estaba creyendo, ¿verdad? Nosotros ahora estamos estudiando poco a poco y procuramos ir explicando y haciendo entonces las comparaciones, ¿verdad?, con los textos más desarrollados. Aquí, mi padre era un arameo errante. Si queremos, podemos ir entonces a Génesis capítulo 11. Ahí, al final, después de la Torre de Babel, del versículo 10 en adelante, nosotros comenzamos a encontrar que va a terminar con Teraj. Y Teraj es el padre de quién? De Abraham, que tiene justamente sus hijos, ¿verdad? Y estos hijos, el primogénito, ¿quién va a ser? El primogénito va a ser Abraham, se llama al comienzo, ¿verdad? Abraham. Y bueno, y así entonces seguimos. Entonces comienza en la Torre de Babel hasta el 10, ¿verdad? Hasta el 9. Y después ya comienzan los descendientes de Sem. O sea, viene de nuevo de los descendientes de Sem, va una vez que salen del arca de la alianza, y después llegamos ahí. A los 70 años, Teraj, ahí está, versículo 26, fue padre de Abram, Nahor y Harán, los 3 hijos entonces de Teraj. Y después comienzan los descendientes de Teraj. Y comienza a ponerte aquí quiénes son los hijos de Teraj. Y bueno, es muy interesante porque después ya entramos en el capítulo 12, ¿viste? Es entonces casi como esa síntesis que estamos diciendo aquí de toda la historia de la salvación. Von Rad decía directamente el pequeño credo de Israel. El credo de Israel, la profesión de fe de Israel. Reconoce que su padre es un arameo, es decir, que están viniendo allá de la parte de Ur, de los caldeos, luego errante, te habla directamente, o sea, por eso que es interesante, te está hablando quién fue su padre. Estos que vienen de allá, que no tenían todavía la tierra. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, ¿verdad? Errante. Bajó de Egipto, luego bajó a Egipto. Entonces baja hasta Egipto. También Abraham bajó a Egipto. Hizo también la experiencia, eso quiere decir, la experiencia del dolor, la experiencia que nosotros en el cristianismo después le llamaremos la experiencia de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la lucha, del empeño, de la conquista, en síntesis, ¿verdad?, de nuestra tierra prometida. Y después dice, se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una gran nación. Ya hemos visto Éxodo capítulo 1 del 7, sobre todo versículo 7. Fuerte y numerosa. Es decir, ahora ya no es simplemente un clan, ya no es simplemente una familia, sino que ahora ya es todo un pueblo. Era la promesa que Dios le había hecho en el Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Le dice, la promesa de la tierra, deja tu tierra, y luego dice, de ti haré una gran nación, le dice. Tenemos que leer un poco, porque entonces así nos distraemos, pero no solamente una distracción, no quiero que sea distracción, sino que quiero que sea también para nosotros un verdadero aprendizaje. Génesis 12, el 1 al 3 nos ayuda mucho, ¿verdad? Deja tu tierra, ya sabemos lo de la tierra, y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Y aquí viene el versículo 2 que te está hablando y que de cierta manera te dice aquí, ¿verdad?, en este credo. Luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Grande, fuerte y numerosa. ¿Qué le dice la promesa de Dios a Abraham? Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entra el berajaj, otro elemento también fundamental. Se refugió allí, etcétera, se convirtió en esta gran nación. Después viene el capítulo 6. Versículo 6, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, ¿verdad?, y nos impusieron una dura servidumbre.
Es decir, cuando se va desarrollando toda la historia, ¿viste? Por eso le dije en pocos versículos toda la historia de la salvación, se entiende aquí una gran nación que tiene todo su camino. Isaac, Jacob, después ahí está, después ya viene la historia de José, ¿verdad? ¿Viste cómo va secuencialmente? Con José ellos bajan a Egipto. José es el que va a quedarse en Egipto. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Cómo se va ensamblando. Y es allí donde ellos después se quedan porque se convierten en esa gran nación. Nosotros entramos ya en esto de Egipto. Nos encontramos en Egipto, es allí donde ellos se multiplican, dice, y comienza a ser una gran nación. Y es allí, según la Biblia, como también nos presenta y dice que ellos caen en la servidumbre, es decir, como esclavos en Egipto. Bueno, una presentación interesante, ¿verdad? Y aquí entonces en pocos versículos nos está diciendo toda la historia de la salvación. Bueno, seguimos un poco más. Los egipcios nos maltrataron, eso ya sabemos todo, pienso que todos sabemos esto, ¿verdad? Nos oprimieron, nos impusieron una dura servidumbre, la esclavitud en Egipto. Entonces pedimos auxilio al Señor. Aquí está, qué lindo que es esto, ¿verdad? Pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Siempre estamos en el éxodo, la historia de la salvación. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión. Cómo se va desarrollando bastante este punto de la esclavitud, el punto de la situación de esclavitud en Egipto. Aquí por lo menos te presenta como que en Egipto, ¿verdad? Pero en realidad lo que está en el trasfondo es el exilio. O sea, la esclavitud, la servidumbre, las dificultades, el cansancio, la opresión que ellos están sintiendo en Babilonia. En realidad es esa, la realidad desde donde ellos están escribiendo y están haciendo en forma analógica, ¿verdad? Comparada, como lo que viven en Babilonia como si fuese en Egipto. Lo que viven en Babilonia en ese tiempo lo están proyectando como si fuese entonces en Egipto, en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la realidad del cansancio, la realidad de la opresión, la realidad de la miseria que ellos están viviendo, entonces uno la encuentra aquí, en Babilonia. Y después dice, nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. Esa es la terminología clave, ¿verdad?, del Deuteronomio. Que Dios nos hace salir con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. Es Dios entonces el que actúa. Es Dios entonces el que nos saca de esa opresión. Da ñande, ñandere jerupide oía lleva. No, sino que aquí te presenta y te quiere decir directamente, es Dios el que actúa, es Dios el que hace, es Dios el que nos libera. Muy bien, queridos amigos, y así entonces por el día de hoy vamos concluyendo. Es un tema muy interesante, seguiremos más en nuestra reflexión de este apéndice del segundo discurso que está haciendo Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Por hoy nos despedimos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.